El mensaje de esta tarde se llama Los ojos en Jesús. Y es una de esas doctrinas, de esas enseñanzas que desde la iglesia primitiva han sido recurrentes, ¿no? Toda la iglesia en toda la historia ha enseñado esta parte, los ojos puestos en Jesús. Y emana de una enseñanza que está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Antes de cualquier cosa en cuanto a Hebreos, siempre es bien importante puntualizar que Hebreos es toda una excepción, ¿no? Yo entiendo cuando ahora a nosotros nos dan lo mismo todos los libros y todas las cartas, pero de repente estudiar un poco y darte cuenta que el canon tenía algunos requisitos, ¿no? Que esta formación de lo que ahora conocemos como la Biblia tenía algunos requisitos, muchos de hecho. Y algunos de los más elementales era conocer al autor del escrito, es decir, quién lo escribió y esa persona que lo escribió, quién es, dónde se convirtió, quién lo discipuló. Hay alguien que lo puede ubicar históricamente, que diga yo lo conocí, yo lo vi, que era un hombre entregado a Dios. Tenía que haber como este contexto de justificar a la persona y decir era un buen creyente, era un buen hombre de Dios, por eso estamos considerando su escrito. Y cuando ves la epístola a los Hebreos y cualquier Biblia de estudio dice, bueno, no sabemos quién es el autor, y tú dices, ¿qué? No sabemos quién es el autor y está en la Biblia. ¿Cómo pasó eso? Pues si era una regla de las más básicas del canon. El resultado, la respuesta que te va a dar cualquier erudito es la esencia, la enseñanza de la epístola de los Hebreos hace tanto match, tiene tanto sentido con el resto de la Biblia, que aunque faltaba ese requisito, no lo pudieron sacar, porque todo lo que está contenido en la epístola de los Hebreos tiene fondo en el resto de la Biblia, repite doctrinas del resto de la Biblia, nunca contradice ninguna idea bíblica. Así que aunque faltaba este elemento del autor, quién es el autor de este escrito, su esencia, su enseñanza tenía mucho sentido con el resto de la Biblia. Así que no pudieron decir esto, no. Siempre que leas la epístola de los Hebreos tienes que saber, estoy leyendo una excepción. El resto de los libros sabemos quién lo escribió y en qué año y todo, pero el epístola de los Hebreos tiene como una belleza espiritual muy especial. Bien, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús. Ahora, si pones tu atención en Jesús, notarás algunas cosas. Notarás, por ejemplo, que miles de personas trataban de adorarlo, trataban de coronarlo como rey. Sin embargo, él prefería esta vida de perfil bajo, de anonimato. Él prefería como pasar desapercibido, tener una vida sencilla. Y cuando estás tratando de poner los ojos en Jesús, encuentras esa humildad de Jesús. De decir, era una persona con tanta influencia, tanta gente lo amaba, tanta gente lo seguía, y al mismo tiempo él trataba como de escabullirse. Muchas veces trataron de coronarlo como rey y él como decía, no es la vida que quiero ser influyente, sí, pero perfil bajo, fuera de foco, como tocar una persona a la vez, en lugar de como que todos lo adoraran. De repente encuentras, si sigues a Jesús, encuentras que había mujeres que lo servían y encuentras que había hombres que hubieran matado si Jesús se los hubiera pedido. Sin embargo, nunca vas a encontrar ni histórica ni bíblicamente una sola referencia a que Jesús tuvo un comportamiento inapropiado con alguna mujer o que abusó de su posición de influencia con algún discípulo, con alguna persona. Su propia creación lo rechazó. Sin embargo, él decidió amarlos y mostrarles misericordia, aunque ellos no lo entendían en ese momento. Si estudias a Jesús, encuentras declaraciones como la del apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 1 versículo 19, que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y no necesitas ser un erudito, un especialista para darte cuenta que alguien que convivió 3 años con Jesús, como lo es el apóstol Pedro, y lo vio enojarse y lo vio contentarse y lo vio tratar diferentes grupos de personas. No tienes que ser un erudito para decir, si alguien que pasó 3 años con él resolvió, es como un cordero sin mancha, sin contaminación, no hay nada malo en él.
eso es cierto. Si alguien que pasó 3 años con él da una declaración como esta, es que Jesús tenía algo especial en su persona. Mira lo que dice Juan, 1 Juan capítulo 3, versículo 5, dice: y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en él. Juan también pasó 3 años con él. La Biblia dice que Juan era este jovencito que tenía en Jesús esta figura de autoridad, pero también esta figura paterna, y se le recargaba en el pecho y se quedaba dormido y era como mucho más tierno con él. Y dice: lo conocemos, vimos su persona, lo vimos relacionarse con ellos, y ¿sabes qué? Yo puedo resolver, no había pecado en Jesús. Si pones los ojos en Jesús, en este Jesús perfecto, a quien trataban por todos los medios de encontrar una falla, de encontrarle un error, pero no lo lograban. Este Jesús que dijo en algún momento: oye, todavía no es mi hora, porque quieres que haga tal cosa, no ha llegado mi momento. Pero también dijo: sabes que la hora viene y ahora es. Pero también dijo: consumado es. Este Jesús que entendía los tiempos, que sabía que estaba haciendo Dios, que era lo que Dios estaba orquestando detrás de las situaciones, y podía decir: no es el tiempo, o ahora es el tiempo, o ya se cumplió todo lo que se tenía que cumplir. Y yo pienso, si tan solo fuéramos un poquito más como Jesús y entender cuando no es tiempo de que te alteres, no es tiempo de que te desesperes, no es tiempo de que renuncies, todavía no es tiempo de que sueltes toda la fuerza, o ahora sí llegó el tiempo, este es el momento, esta es la temporada del año donde tengo que lograr tal cosa, donde tengo que salir de deudas, donde tengo que recuperar a mi esposo, a mi esposa, donde tengo que ser un ejemplo para mis hijos, entender los tiempos como Jesús lo hacía. Si puedes poner los ojos en Jesús, podrías aprender de este Jesús que nos muestran los evangelios, que dice que su discurso inaugural fue: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fue el primer discurso, el primer mensaje que dio Jesús: el Espíritu de Dios está sobre mí. Y así fue. La Biblia declara que fue llevado por el Espíritu, que fue lleno del Espíritu, que fue guiado por el poder del Espíritu. La Biblia nos muestra que Jesús tenía el hábito de adorar, era algo constante en su vida, que memorizaba las Escrituras, que se apartaba, buscaba, provocaba un tiempo para orar en privado, a solas con el Padre. De hecho, la Biblia nos muestra un momento donde Jesús les había dicho a sus discípulos: vamos a quedarnos en esta ciudad un buen rato. Y acababa de decir eso, y luego se fue a orar un momento, y luego regresa de orar y dice: bien, vamos a movernos a aquel otro pueblo. Y dices: ¿qué sensibilidad tenía Jesús? Después de haber dicho: nos vamos a quedar en este pueblo un buen rato, en esta ciudad un buen rato, va y pasa un tiempo de oración con el Padre, y baja información nueva del Padre, el latir del corazón, del proyecto del Padre, y viene y sin problema cambia de planes y dice: no se crean, ya nos vamos, levanten sus chivas, vamos a caminar, vamos al pueblo que Dios nos está mandando. Y encuentras a Jesús, y lo sigues con la vista en los evangelios, encuentras a Jesús diciendo estas frases que todavía vuelven locos a los teólogos. Dijo Jesús: si han visto al Hijo, han visto al Padre. Y todos los teólogos se rascan la cabeza y dicen: ¿qué? ¿Cómo? Y dice Jesús: exacto, así como me viste reaccionar, así reacciona el Padre. Así como me viste enojarme por ciertas situaciones, así es la ira de Dios también. Así como me viste entrar en felicidad, en gozo, motivado por cierto escenario, es el mismo gozo que motivaría al Padre. Y está diciendo: si me viste a mí, viste al Padre. Por eso la iglesia desde siempre ha enseñado: pon tus ojos en Jesús. No te distraigas con la reunión, no te distraigas con el horario, no te distraigas con quién cantó esta vez, o quién va a enseñar esta vez, o quién hizo una petición especial. Todo eso es hermoso y hay que tomarlo como parte de la reunión, pero no te distraigas con la reunión. Pon tus ojos en Jesús. Yo sé que el pastor es muy buena onda, medio pelón, pero es buena onda, pero no te distraigas con el pastor. Pon tus ojos en Jesús. No te distraigas con el dolor tampoco. Pon tus ojos en Jesús. No te distraigas con los problemas, ni con las cosas lindas, ni con las cosas feas. Pon tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en Cristo.
¿Recuerdas la historia cuando la Biblia cuenta que Pedro caminó sobre las aguas y luego se hundió en ellas? Hay ciertos elementos que son súper interesantes. Mira, es Mateo capítulo 14, versículo 30. Dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se aferró de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa historia pareciera profética, ¿no? Del cristianismo que tenemos cada uno de nosotros, porque en algún momento aparece Jesús caminando sobre lo que se supone que no se puede. No necesitas ser un físico ni un científico para decir: no puede una persona caminar sobre el agua, punto, no se puede, es imposible. Y de repente están los discípulos en la barca y ven caminar a Jesús sobre el agua, dirigiéndose hacia ellos, y todos entran como en shock y en pánico, y uno de ellos dice: Jesús, si tú lo estás haciendo, ¿podrías dar la orden de que yo lo haga también? Y Jesús le dice: sin problema, ven Pedro, camina sobre el agua. Y Pedro está viendo a Jesús, está teniendo una conversación con Jesús, saca los pies del bote y empieza a caminar sobre el agua, sobre lo que es imposible. Pero Dios es experto en hacer posible lo imposible. Él puede caminar sobre lo imposible, pero no solo Él puede caminar, sino puede dar la orden y que tú camines también sobre lo que se supone que no se puede. Y lo hemos visto en toda la historia. Hemos visto personas que no podían cambiar su temperamento, poner los ojos en Cristo y caminar sobre lo imposible. Personas que no podían dejar ciertos hábitos o ciertos vicios, poner sus ojos en Jesús y caminar sobre lo imposible. Matrimonios ser restaurados, negocios salir de la quiebra. Hemos visto a personas caminando sobre las aguas. Eso no es ningún problema. ¿Sabes dónde inicia el problema? Cuando quitamos los ojos de Jesús. No sé cuántos pasos dio Pedro, la Biblia no dice, pero los que hayan sido fueron excitantes, muy emocionantes, apasionantes. Y de repente siente el viento en su piel y empieza a voltear y se da cuenta que el viento es fuerte, que está levantando olas en el mar. Y dice que quitar su mirada de Jesús y ponerla en el viento ocasionó que su vida empezara a llenarse de temor, y en el temor empezó su cuerpo a hundirse en el agua. Y yo digo, es exactamente lo mismo que nos pasa a ti y a mí. De repente Dios nos invita a caminar sobre algo imposible. No se puede eso. Pastor, no sé cómo pagar la escuela. Dios te va a ayudar. Es que no sé cómo salir. Dios lo va a hacer. Dios va a hacer que tus pies se pasen por encima de lo que se supone que no se puede hacer. Dios lo va a hacer. El problema es cuando tú, una vez que estás caminando sobre lo imposible, el problema es cuando yo, una vez que estoy viviendo el milagro, quito la mirada de Jesús y empiezo a ver otros detalles, como la cuenta del banco, como esto que siento, como las radiografías, como aquello que dice aquel doctor, como lo que me están diciendo en mi casa, y quito los ojos de Jesús y el milagro empieza a decrecer hasta que terminamos con una vida saturada, hundida. Y necesitamos gritar: sálvame, y Jesús te salva. Y luego te dice: ¿por qué dudaste? Entiendo que dudes de Erubiel, dice Jesús. Yo también dudaría, pero ¿por qué dudaste de mí? ¿Sabes qué pasó? Que me quitaste los ojos de encima. Nosotros debemos vivir con los ojos puestos en Jesús, con los ojos puestos en este Jesús que nos perdonó. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo 13. Dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y me gusta mucho este link que hace el apóstol Pablo, y dice: ¿te acuerdas cómo te perdonó Cristo? Ándale, igualito. Si te acuerdas cómo Cristo perdonó tus errores, ándale, igual. Quiero que perdones a alguien más. ¿Te acuerdas cómo no te lo estuvo diciendo a cada rato y cada que cenaban y te lo recordaba y te las iba acumulando y las anotaba ahí en el almanaque con fecha y todo? No, al contrario, lo olvidó para siempre, te perdonó y olvidó tu ofensa. Dice el apóstol Pablo: mira, se trata de que
nos soportemos unos a otros, y no es el término soportar de, ay, tengo que soportarlo, sino de sostenerlo, de cargarlo, soportarlo, ser un soporte para él. Ese es el término real, soportándonos unos a otros y perdonándonos. Dice, si alguno tuviere queja contra otro. A ti y a mí a veces nos asusta que tengas quejas contra alguien más, pero es normal. Las personas no son perfectas, no se supone que lo sean. Alguna vez tu jefe va a hacer algo raro, y alguna vez tu compañero de trabajo se va a equivocar, y tu hermana y tus papás y tus hijos alguna vez. Así que si tienes una queja contra otro, no te sientas mal, es normal. Solo lo que tienes que hacer con esa queja es perdonar. Y si alguien se queja contra ti, no le creas al diablo que eres la peor persona que existe y que tienes el temperamento horrible y que todo lo haces mal. No, si alguien tiene una queja contra ti, es normal, así funciona. Las personas cometemos errores, no le puedes encantar a todo el mundo. Si alguien tiene una queja contra ti, es normal. ¿Qué nos tiene que pasar? El perdón nos tiene que pasar. Dice el apóstol Pablo, así como Cristo te perdonó cuando pudo enumerar una serie de quejas en tu contra, no lo hizo, mejor te perdonó. De la misma manera, cuando haya quejas entre nosotros, vamos a aprender a perdonarnos de la misma manera en que Él nos perdonó. Y cuando entiendes este perdón de Jesús, te reta a tu corazón a crecer espiritualmente y meter a Jesús en toda tu vida, porque a veces es fácil ver a Jesús en la cruz. Es fácil entender que por su sangre nosotros somos perdonados. Es fácil entender que como la tumba está vacía, es por eso que yo voy a ir al cielo, porque Él tuvo el poder para resucitar de los muertos y luego resucitarme a mí también, como no batallamos para eso. Pero ver a Jesús en la cotidianidad, en el roce con otras personas, eso es muy interesante y nos haría crecer demasiado en nuestra vida. Mira lo que dice el Evangelio de Juan. En el capítulo 13, esta historia que nos cuenta, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Me encanta esa frase. De la misma manera que los amó hasta el fin. Pero si tú lees los evangelios, te das cuenta que Jesús vivía esta experiencia. Nos narra cosas como, y Jesús sabía lo que estaban pensando ellos. Y conociendo Jesús lo que había en sus corazones. Y dice, y Jesús los amaba igual. Entonces está pasando todo este proceso de duda de algún discípulo, y Jesús lo seguía amando como si no tuviera dudas. Y está este Judas tremendo, ¿no? Planeando toda la traición y cuántas monedas estará bien para vender a Jesús. Y Jesús sabe lo que hay en su corazón y lo ama igual. Jesús sabe que Pedro lo va a negar, que le va a dar la espalda. Él sabe eso, pero lo ama igual. Eso es asombroso. Entender esa parte del corazón de Jesús nos tiene que hacer crecer como creyentes. Dice, y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Ay, a mí me rompe eso. Cuando yo estaba estudiando este pasaje, como algo se me quebró adentro, porque dice, Jesús conocía lo que Judas estaba tramando, pero Jesús también sabía el poder que Dios le estaba otorgando sobre el pecado, sobre la muerte. Y dice, sabía que ya todo estaba en su mano. Y sabía también cómo iba a funcionar la redención y cómo por su nombre y por su gracia y por su sangre todos nosotros íbamos a poder entrar al cielo. Y está teniendo esta conciencia de su poder, de su grandeza, de su señorío. Y en lugar de que diga, tienen que reconocerme, tienen que postrarse, tienen que adorarse, ¿sabes qué hace? Interrumpe su cena. Deja de cenar, están todos ahí cenando, platicando, echando relajo, y él interrumpe su cena. Se levanta, va al rinconcito donde estaba la toalla. Se ciñe la toalla en la cintura.
toma un recipiente y la jarra con agua. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Ese trabajo que hizo Jesús era el trabajo del siervo más humilde. En la casa siempre había un servidor, y si no lo hacía ahí una persona de la familia que tenía la atención, la cordialidad de cuando llegaba el jefe de la casa o cuando llegaban visitas, tomar una toalla, ceñírsela en la cintura, tomar este recipiente y una jarra con agua y lavarle los pies. Cuando un criado lo hacía el criado de menor rango. Esa vez no hay un anfitrión. Es un cuarto que les prestaron ahí, como úsenlo, pero no es que alguien los invitó, es solo pues úsenlo, ahí está. Y entran los discípulos y nadie se siente el criado menor. Entonces dice, no hay quien me lave los pies. Bueno, ni modo, así entro, no pasa nada. Pero nadie pensó, yo los voy a lavar. Solo no hay criado, no hay. Y entraron y se sentaron y empezaron a cenar. Y luego se levanta Jesús conociendo lo que los discípulos estaban pensando y conociendo quién era Él, la grandeza que radicaba dentro de Él. Se levanta de la cena, se ciñe la toalla en la cintura, toma el recipiente y la jarra con agua y les empieza a lavar los pies. Y dices, ¿qué estaba haciendo Jesús? ¿Les estaba sirviendo como este esclavo? ¿O les estaba predicando? ¿Les estaba enseñando algo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? El versículo 6 dice, entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? No, ¿cómo crees? Respondió Jesús y le dijo, lo que hago yo tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Ay, esta frase de Jesús. Hay tantas cosas que Jesús está haciendo ahora y tú no las comprendes, pero no quiere decir que no tengan sentido, lo entenderás después. Hay tantas actitudes del corazón de Jesús que para ti ahora dices como no entiendo qué está pasando, porque Jesús, estamos cenando, te levantas a media cena, te vistes de esclavo y vienes y me lavas los pies. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Y Jesús le dice, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y hay un montón de cosas que te están pasando ahora que solo no tienen sentido para ti, pero sí tienen sentido para Dios. No las entiendes tú ahora, pero ¿sabes qué? Las entenderás después. Dice el versículo 14, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando el autor a los Hebreos dice, pon los ojos en Cristo, no solo está hablando de la cruz, no solo está hablando de la tumba vacía, está hablando de este amor que sirve, de este amor que perdona. Está hablando de interrumpir las fiestas y servir a alguien, atender a alguien, amar a alguien. Y yo le platicaba a mi esposa, porque siempre, pobrecita, recibe las predicaciones antes que todos. Y luego a veces le predico algo el martes y ni predico eso el domingo, le tengo que predicar otra vez. Y es como, yo le decía, amor, no sé si ahora esa toalla y ese recipiente y esa jarra con agua se ven igual, o si ahora tienen otra forma. Como cuando la esposa le faltó al respeto a su esposo y él podría correrla, él podría hacerla que sufra, pero deja la cena y se ciñe la toalla y le dice, te perdono, sí sé lo que hiciste, pero te perdono. No sé si se parece más a cuando tu hijo adolescente maloliente que contesta horrible y parece que nada más sabe dos palabras y ni se entienden, así como, no, ¿qué onda contigo?
No sé si Él percibe tu te amo con más fuerza cuando te acercas a donde Él está y lo escuchas, cuando te metes en sus problemas, en lugar de meterlo en problemas porque tiene problemas en la escuela, sino cuando te acercas a donde Él está, cuando le miras los pies sucios y aún así los lavas, cuando interrumpes tu cena, cuando interrumpes tu momento para jugar con tu niño. No sé si los abuelitos saben lo que están haciendo en la vida de ese niño cuando juegan con él. El abuelito ni se puede agachar, y si se agacha ya no se puede levantar. Pero el niño está creando un recuerdo en su corazón de tanto valor. Y es como si Dios te susurrara: tú no tienes idea lo que estás haciendo ahora, pero lo vas a entender después. Después, cuando ese niño, tu nieto, tu sobrino, tome el micrófono y diga: yo conocí a Dios porque mi abuelita, yo conocí a Dios porque mi tío, yo conocí el amor de Cristo porque el día que agarré el carro de mi papá y choqué, mi abuelito se chutó el regaño de mi papá conmigo. Es exacto, porque no sé si ya ahora todo tiene relación con agua y con un recipiente y con una toalla, pero sí tiene relación con salirte de tu comodidad y empezar a amar a los demás aún en su suciedad, amar a los demás aún en yo no quiero servir a nadie, yo no quiero ayudar a nadie, y que tú digas: yo sí te quiero ayudar, yo no tengo problema en ceñirme la toalla, acercarme a tus pies y lavarlos. Sé que no lo entiendes ahora, pero un día lo vas a entender. ¿Hace cuánto que no le lavas los pies a alguien? ¿Hace cuánto que no le das más de lo que se merece a alguien? ¿Hace cuánto que no abrazas a ese que no merece abrazos? ¿Hace cuánto que no pasas 5 minutos con el que nadie quiere pasar 5 minutos? A la pobre de mi niña, mi esposa y yo la bombardeamos diciendo: ¿con quién jugaste en el recreo hoy? Y me dice un nombre. Y el siguiente día le digo: ¿con quién jugaste hoy? Y me dice el mismo nombre. Y le digo: ¿y por qué no jugaste con tal? Dice: no, es que ella es como rara. Ok, ¿por qué no juegas con ella solo 5 minutos? Y la enseño a ir un poquito más allá. Y yo te pregunto lo mismo a ti: ¿cómo es posible que tengas 10 años con los mismos amigos? ¿Y la luz de Cristo? ¿Y la sal del Evangelio? ¿Cómo es posible que tus compañeros de trabajo tengan los mismos problemas cada mes y nadie se ciña la toalla y les ayude a lavar los pies? ¿Por qué no hay nadie que vaya a la segunda milla? ¿Sabes quién podría hacer eso? Pero con creces tú y yo, porque Jesús lo hizo por nosotros. No tienes que inventar nada, solo replicar el amor que hemos recibido de Dios. Poner los ojos en Jesús, poner los ojos en este Jesús que podía ver el propósito de Dios detrás de las situaciones dolorosas. Mira, te voy a contar un escenario muy crítico de Jesús. Mateo 26:37 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús triste y angustiado en gran manera. Eso no lo ves seguido. Dice: entonces Jesús les dijo, les compartió su corazón, les abrió su alma y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo, velen conmigo. Y yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Todo en este escenario es nuevo. Tú habías visto a Jesús antes triste, sí, lo habías visto llorando, sí, pero nunca lo habías visto que Él mismo expresara: estoy triste, mi alma está triste hasta la muerte, estoy muy angustiado hasta la muerte, quédense conmigo. Tú nunca habías visto a Jesús necesitando compañía, siempre veías que alguien necesitaba la compañía de Jesús. Ahora Jesús les dice: quédense conmigo. Él oraba siempre solo, siempre se apartaba. Esta vez dice: no, quédate aquí conmigo, ora conmigo. Y la oración que le hace al Padre: no puedo con esto, no puedo. Si puedes hacer que no viva yo esto, te lo agradecería mucho, pero no quiero mi voluntad por encima de la tuya. Haz tu voluntad. Dios lo fortalece y Él se levanta. Lucas dice 22:44: y estando en agonía,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Era una crisis en serio. A pesar de la crisis, Jesús continúa. El versículo 46 dice: levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, tú me estás traicionando, yo soy tu amigo. Tú eres un traidor, yo soy tu amigo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús ahora a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, ¿por qué no me prendiste ahí? Mas todo esto sucede, dice Jesús, para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Y es uno de estos escenarios donde es una cosa detrás de otra. Dice que Jesús se levanta de orar un poco fortalecido por el Padre, con esta agonía adentro y con esta tristeza adentro. Y apenas acaba de pasar eso cuando dice: todavía hablaba con los discípulos cuando les dijo: ya llegó la hora. Cuando llegó Judas y lo besa. Y Jesús sabe todo lo que está pasando y le dice: amigo, neta. Y lo toman preso y luego Jesús apenas está viviendo lo de la traición de Judas, que Judas lo haya como expuesto con un beso de esa manera tan sarcástica, y apenas está como reponiendo de eso, y Pedro saca la espada y le arranca la oreja a un soldado, y Jesús voltea y dice: Pedro, guarda eso, cabezón. Si tú vives por la violencia, violentamente vas a morir. Y así murió Pedro. Y apenas está pasando eso con Pedro, y dice que se dirige a la gente y les dice: con palos, con espadas, me pasé todos estos días ahí con ustedes. No fui a comer a tu casa, al cumpleaños de tu suegra. ¿Fui o no fui? Sí fui. Y la vez que tu hija que estaba enferma, no fui a tu casa. ¿Sí? ¿Por qué no me prendieron ahí? ¿Por qué no cuando multipliqué los panes? ¿Por qué no se enojaron ahí? ¿Por qué no se enojaron cuando resucité a tu hijo? ¿Por qué ahora vienen como si fuera un ladrón? Y te das cuenta que el corazón de Jesús está dolido. Es una cosa encima de otra, y luego otra, y luego otra. Cuando está a punto de terminar, Jesús hace un link que me emociona un montón. Y dice: mira, Pedro, ¿crees que yo no podría orar ahora y que mi Padre enviara 12 legiones de ángeles o más y los aniquilaran a todos? Pero dime, si hago eso, ¿cómo se cumpliría la profecía? Si yo me defiendo, dime cómo se cumpliría lo que está escrito. Y esa manera de Jesús de ver las cosas a mí me reta, porque tú y yo pasamos por muchas traiciones, por muchos Judas. También la gente un día nos ama y otro día nos odia. Un día nos invitan a cenar y otro día traen palos, y tú, neta, y ayer, ¿no? Y ayer que te presté dinero si me querías y ahora ya no. Y es como, ¿qué te está pasando? Las personas más íntimas tuyas, que les has enseñado una y otra vez cómo deben vivir, de repente sacan una espada y tú: no, así no era, cabezón, te estaba enseñando todo este tiempo. Pero y luego Jesús hace el link que tú y yo tenemos que hacer también. Detrás de esto que me está pasando hay un propósito de Dios.
Detrás de esta traición que yo estoy viviendo contigo, mi estimado Judas, detrás de esto hay un propósito de Dios. Detrás de esta violencia de Pedro que no entiende cómo funcionan las cosas, detrás de eso Dios tiene un plan y yo tengo que atravesar por esto, no porque soy más fuerte que la situación, sino porque hay un propósito de Dios detrás de todas las situaciones. Es como lo que dijo José: ustedes, mis hermanos, planearon hacerme mal contra mí, pero no tenían idea que detrás de ese mal Dios tenía agendado un bien para mí. A veces tú y yo estamos en situaciones difíciles y lo más rápido que se nos ocurre es renunciar. Es matar a Judas y quitarle la espada a Pedro y gritarle cosas a la gente. Pero Jesús te diría: oye, ¿y el propósito de Dios cómo se va a cumplir? Es que Dios, yo no me quiero enfermar. ¿Y cómo vas a conocer un Dios sanador? Dios, pero no permitas que yo entre en situaciones complicadas. ¿Y cuándo vas a ver el tamaño de la gloria de Dios en tu vida? No en la vida del de enfrente, en tu vida. ¿Cuándo lo vas a ver? Dios, no me pongas personas complicadas alrededor. Y dice Jesús: ¿y entonces a quién vamos a salvar? ¿A quién necesita de médico? Los enfermos, ¿no? Y si tú eres sal y si tú eres luz, ¿quién crees que te va a rodear? Gente que necesita de la luz de Dios. Hacer esta referencia y entender: tengo una situación complicada, pero detrás de esta situación hay un propósito de Dios reinando. Cuando Jesús le advierte a Pedro cómo vienen los siguientes días, hay un dato muy interesante. Mira, Mateo 26:34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pero el final del pasaje que acabamos de leer antes dice que todos los discípulos salieron despavoridos, huyendo. Once horas antes de que Judas entregara a Jesús con un beso y de que Pedro le cortara la oreja a un soldado y que la gente llegara con palos, 11 horas antes Jesús tenía la toalla ceñida a la cintura y les estaba lavando los pies del traidor, los pies del violento, esos pies que iban a salir huyendo en 11 horas. Y él sabía lo que iba a pasar, pero estaba amando intencionalmente, amando incondicionalmente. Cuando la enseñanza de la Biblia dice: pon los ojos en Cristo, no solo dice voltea a la cruz y obtén salvación de ahí, no solo dice mira la tumba vacía y entiende el poder de Dios, también dice mira a Jesús, cómo Jesús trataba a los traidores y cómo tú y yo tenemos que empezar a tratarlos también. Tú me vas a traicionar, yo sigo siendo tu amigo. ¿Cuándo hemos hecho eso? Tú me vas a negar, yo te lavo los pies. Todos ustedes van a venir con palos y con espadas a tomarme preso en unos días, pero aún así voy a resucitar a tu hijo y aún así les voy a dar de comer a tus hijos y aún así te voy a sanar. Ese es el corazón de Jesús, puestos los ojos en Cristo, puestos los ojos en Jesús, en cómo Jesús vive, en cómo Jesús siente, en cómo Jesús piensa. El reto que tú y yo estamos recibiendo hoy del Espíritu Santo es: vamos a poner atención en cómo Jesús vivió y no solo en cómo Jesús murió. Muchos piensan que todo el hecho de que Jesús se haya encarnado tiene relación solo con la cruz, con la muerte, con la resurrección y la ascensión. Pero si hubiera sido, Jesús hubiera aparecido 8 días antes. Pero nació, creció, fue un niño, se dejó enseñar. Imagínate el rey del universo dejándose enseñar de cómo se pronunciaban las palabras, de cómo se ponía un pie delante del otro, de cómo sostenía la cuchara. Y dices: cuánta humildad. Entró a la escuela,
le gustaba platicar de la ley, Él es la ley, y le gustaba platicar de la ley con los que se sentían sabios. Tú y yo tenemos que poner los ojos en Cristo para ser un mejor papá, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor trabajador, un mejor amigo, un mejor creyente, un mejor adorador. Tú y yo necesitamos poner los ojos en Jesús. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Es el mismo pasaje de al inicio, solo ahora en la Nueva Versión Internacional. Dice: por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Me gusta mucho esa frase, el iniciador. Todo inicia con Jesús y nada va a ser perfecto sin Jesús. Jesús es el inicio de la fe, es la perfección de la fe y es el camino entre una cosa y otra. Él es todo. Dice: quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Dice: pon los ojos en Jesús. Tú y yo como creyentes tenemos toda una carrera por delante y estamos llevando tanto estorbo con nosotros. Es un lastre, déjalo ahí tirado, deja el pecado a un lado. Por eso no puedes correr a gusto, estás cargando demasiadas cosas, déjalas ahí a un lado. Pon los ojos en Jesús, no en tus habilidades, no en tus deficiencias, no en el viento, no en los problemas, no en la cuenta del banco, no en el diagnóstico médico. Pon los ojos en Jesús. Él inicia y perfecciona tu fe. ¿Sabes qué hizo Jesús? Soportó el momento humillante de la cruz porque estaba con los ojos puestos en el gozo que vendría después. ¿Cómo es que Dios nos pide que toleremos esto que estamos viviendo ahora? Porque estamos pasando un momento complicado, porque tenemos dolor, porque estamos pasando por situaciones. Dice: no pongas los ojos ahí, ponlos allá en la meta, allá en Jesús. Él nos está esperando con el galardón que nos prometió. Pon los ojos en Jesús.